Bueno, en cuanto a la semana de entrenamientos, bueno, en la misma línea prácticamente de las semanas desde que empezamos la temporada. La verdad que el equipo entrenando muy bien. Para nosotros, como digo siempre en las previas, bueno, pues hoy al final nos da igual el resultado de la semana anterior, sacamos ese jugo al partido e intentamos aplicarlo, sabiendo que al final el contexto local y visitante es distinto y bueno, pues intentamos exprimir al máximo lo que podamos para ser un poquito mejores. Y en cuanto a las bajas, pues el equipo ahora mismo, salvo Alain, que bueno, pues que evidentemente es de larga duración, aunque ya está cerquita, el resto están disponibles. Bueno, primero hay una parte más objetiva que tiene que ver con que al final los contextos son distintos. Cuando hemos ido a campos de césped artificial, las dimensiones eran reducidas en relación a las dimensiones que tenemos aquí en Ganzábal. Luego en otros campos, cuando hemos ido, vamos a césped natural, en el que bueno, pues al final no estamos tan acostumbrados a entrenar y a competir, y bueno, pues al final los contactos con el balón pues son distintos, y dentro de esas pequeñas cosas es verdad que para mí no hay una diferencia abismal, porque bueno, yo entiendo que al final nos basamos demasiado en las clasificaciones y en los puntos y en los resultados, pero en Luanco íbamos 0-1 a falta de 7 minutos y pudimos ganar perfectamente, y por un pequeño detalle no lo hicimos. En Avilés fuimos capaces de remontar el partido y por una acción a balón parado pues nos empataron. Es decir, que fueron partidos en los que hemos estado prácticamente muy cerca de poder ganar. Es decir, que no creo que cambiara mucho la situación si hubiéramos sacado un partido fuera. Y bueno, pues en definitiva sí que hay aspectos distintos, que evidentemente lo que podemos hacer en Ganzábal a veces fuera de casa no podemos hacerlo, y bueno, pues tenemos que ser capaces de seguir ajustando cosas fuera para aumentar un poco las probabilidades que tenemos de ganar. Bueno, pues al igual que con nosotros, pues al final intento evitar la expectativa también con el resto de los equipos. Es verdad que puedes bueno, atisbar ciertas cosas, pero bueno, mira por ejemplo en este caso el Coruso o el Compos cómo empezaron, aunque ahora están remontando el vuelo. Y bueno, en cuanto al Villalbés, bueno, me voy a ceñir a todos los partidos que hemos visto de ellos, que han sido todos, o sea que imagínate, están donde están porque lo merecen. Al final es un equipo que tiene las cosas muy claras. Creo que desde la no presión de, bueno, pues de ser un recién ascendido y de seguramente pues simplemente luchar por esa permanencia, pues empezaron bien el año, con una identidad muy clara, haciendo ciertas cosas muy bien, y bueno, pues creo que al final, como consecuencia de lo bien que hacen las cosas y creo que también pues ese punto de confianza que seguramente le dieron los primeros resultados en Liga, pues siguen en esa idea, aunque bueno, cambiaron hace unas semanas la estructura como tal, pero bueno, la identidad del equipo prácticamente es la misma de cuando jugaban ese 4-4-2 a este 5-2-3 que ahora pueden jugar, pero vamos, ya te digo que me parece un equipo que para las cosas que hace las hace perfectas, le da un rédito increíble todo lo que hacen. Tienen muy claro el competir, el no asumir ciertos riesgos, el transitar, y luego es un equipo agresivo que compite muy bien, que defensivamente no dejan espacios, que son agresivos en los duelos. Y bueno, pues en esta categoría al final ya lo comprobamos nosotros el año pasado, que a veces con 4 o 5 cosas simples pero muy claras, muy concisas y haciéndolas muy bien, pues se pueden obtener muy buenos resultados, y yo creo que el Villalbés es un claro ejemplo de ello. No, para nada. O sea, al final es un partido más para nosotros, al final es otro reto más por el contexto visitante, por seguir creciendo en ese contexto, que al final, bueno, un poco en la línea de la pregunta anterior, al final tú cuando vas al contexto visitante pues no es lo mismo jugar en Avilés que jugar en Luanco que jugar en Cova. Es decir, que al final hay una serie de aspectos que no vas a trabajar durante mucho tiempo, y al final pues es más complicado pues el ser capaz de cimentar un proceso X, ¿no? Que por ejemplo en Ganzábal pues al final sí que podemos en este caso hacer. Pero para nosotros ya te digo que primero, o por lo menos lo que intentamos transmitir a los jugadores, obviamos la clasificación, da igual, o sea, queremos ganar. Sabemos que puntuar en un campo tan difícil es la leche también, pero tenemos esa ambición siempre de querer ganar, ¿no? Pero entendemos y tenemos un respeto máximo al Villalbés, porque al final es un equipo que está compitiendo muy bien, como hemos hablado, y ya te digo, no está marcado de ninguna otra manera más que una nueva jornada, un nuevo reto, una nueva semana para crecer un poquito más a nivel individual, a nivel colectivo, ser un poquito mejores,
obviar absolutamente todo lo anterior, evitar ceñirnos a quién es, no sé qué resultado, qué clasificación, que nos equivocaríamos y ahora nos centramos en cosas que no tienen nada que ver con eso, y a falta de 4, 5, 6 semanas, entonces sí hablaremos de este partido, pues tienes a un rival que está peleando por no sé qué, vale, o estás en tal clasificación. Ahora, en esta jornada, en la 13, da igual el rival, da igual el contexto, una semana más para crecer y una semana más para ilusionarnos, consumar los 3 puntos, y fuera de casa, pues oye, si al final en vez de 3 puntos pues es un punto, pues también bienvenido sea. Bueno, pues emocionante, sobre todo, y ayer, bueno, pues al final seguramente por esas fechas, ¿no?, que parece que están un poco marcadas en el calendario, pues seguramente algo más emocionado que otros días, porque bueno, pues al final en este caso la carrera de entrenador pues te lleva de unos sitios a otros, y bueno, pues bueno, en ese sentido de abrazar la vida, pues oye, de repente ¿quién me iba a decir a mí que acabaría en Langreo hace 1 año y 2 días, y aquí estoy, y la verdad que bueno, pues 1 año después, ¿qué te voy a contar? Me siento como en casa, el cariño que siento por parte de toda la gente es increíble, afición, gente del club, por parte de los jugadores, del cuerpo técnico, y al final en 1 año pues tengo nuevos amigos que hace 1 año no conocía, y bueno, pues viniendo como vienen mis padres, mi hermana, pues asiduamente, pues el hecho de que cuando estoy solo me sienta como si estuviera en casa es la caña. Y luego, bueno, pues al final estoy haciendo lo que me apasiona, que es entrenar, y me lo estoy pasando muy bien, así que la verdad que como bien digo siempre, que el ritmo no pare, a seguir disfrutando, a seguir intentando pues mejorar cada semana todos. Yo también a nivel individual, como entrenador, tengo muchas cosas que mejorar, y la verdad que bueno, si me dijeran 1000 veces si vendría de nuevo a Langreo, 1001 estaría aquí seguro.